Europa recuerda a los grandes reyes no solo por las guerras que libraron, sino por las épocas que definieron. Pocos hombres encarnaron su tiempo con tanta intensidad como Luis XIV de Francia. Durante más de 7 décadas, su figura dominó el continente, transformó la monarquía y dejó una huella que aún hoy sigue proyectando sombra y luz sobre la historia. Cuando Luis nació, el 5 de septiembre de 1638, Francia era un reino poderoso pero inestable. Durante más de 20 años, el matrimonio real había sido incapaz de concebir un heredero. Su nacimiento fue visto como un milagro político y divino. Por eso lo llamaron Louis Dieudonné, el dado por Dios. Pero la infancia del futuro rey Sol no estuvo marcada por el esplendor, sino por el miedo. Con apenas 5 años, tras la muerte de su padre, Luis XIII heredó la corona. Un niño se convirtió en rey en un país desgarrado por tensiones internas, conflictos económicos y una nobleza que no aceptaba fácilmente la autoridad central. Durante su minoría de edad, el poder real estuvo en manos de su madre Ana de Austria y del cardenal Mazarino. Fue entonces cuando Francia vivió la Fronda, una serie de rebeliones encabezadas por nobles y magistrados que desafiaron al poder real. El joven rey tuvo que huir de París en plena noche, entre el ruido de las multitudes y el olor del miedo. Aquella experiencia marcaría profundamente su carácter. Luis aprendió que el caos nacía cuando el rey era débil, que la nobleza, si no era controlada, podía convertirse en una amenaza, y que el poder debía ser absoluto o no sería nada. Cuando Mazarino murió, en el año 1661, todos esperaban que el joven monarca nombrara un nuevo primer ministro. Luis sorprendió a todos. Anunció que gobernaría solo. Desde ese momento, el poder ya no tendría intermediarios. Así comenzó uno de los reinados más largos de la historia europea. Luis XIV no solo gobernó Francia, la redefinió. Centralizó la administración, fortaleció el ejército y sometió a la nobleza a una estrategia tan brillante como sutil: el ritual. Versalles no fue solo un palacio, fue una trampa dorada. El antiguo pabellón de caza se transformó en el centro del poder europeo. Allí, cada gesto del rey se convirtió en ceremonia. Despertar, vestirse, comer, dormir, todo estaba regulado. La nobleza competía por el honor de presenciar esos actos, mientras perdía progresivamente su influencia política real. Luis comprendió algo esencial. El poder no solo se ejerce con ejércitos, sino con símbolos. Versalles era un escenario diseñado para reflejar una idea clara. El rey era el centro del universo político, como el sol lo es del sistema celeste. De ahí nació el mito del Rey Sol. Durante las primeras décadas de su reinado, Francia alcanzó un nivel de esplendor sin precedentes. La economía se fortaleció bajo la dirección de Jean-Baptiste Colbert. La industria, el comercio y la marina crecieron. Las artes florecieron. El teatro de Molière, la música de Lully, la arquitectura clásica francesa y la pintura oficial construyeron una imagen de grandeza que se exportó a toda Europa. La cultura se convirtió en una herramienta de poder, pero el esplendor tenía un precio. Luis XIV creía firmemente que la unidad religiosa era esencial para la estabilidad del reino. Esa convicción lo llevó a una de las decisiones más controvertidas de su reinado: la revocación del Edicto de Nantes. Con ello, los protestantes franceses perdieron su libertad religiosa. Miles huyeron del país. Artesanos, comerciantes e intelectuales abandonaron Francia. El golpe económico y humano fue profundo. La fe, una vez más, se convirtió en arma política. Mientras tanto, el rey miraba hacia el exterior.
Luis XIV soñaba con una Francia dominante en Europa. Su política exterior estuvo marcada por guerras casi constantes, conflictos contra España, las Provincias Unidas, el Sacro Imperio y coaliciones cada vez más amplias. Al principio, las victorias parecían confirmar su visión. Francia se expandió territorialmente. El ejército francés se convirtió en el más temido del continente. Pero la ambición no conoce límites. La Guerra de Sucesión Española marcó un punto de inflexión. El conflicto se prolongó durante años, agotando las arcas del Estado y sumiendo a la población en el hambre. Los inviernos fueron crueles, las cosechas fallaron, la gente comenzó a sufrir mientras Versalles seguía brillando. El contraste entre el lujo de la corte y la miseria del pueblo se volvió imposible de ignorar. A medida que el rey envejecía, su mundo comenzó a reducirse. Murieron su esposa, sus hijos y casi todos sus herederos directos. La muerte rodeó al monarca que había querido desafiar al tiempo con piedra y oro. Versalles, antes símbolo de vitalidad, se volvió silencioso. Las fiestas disminuyeron. La corte envejeció con su rey. Luis XIV murió el 1 de septiembre de 1715. Había gobernado durante 72 años, un récord que jamás sería superado por otro monarca europeo. Su muerte no fue acompañada por grandes lamentos populares. Francia estaba agotada, empobrecida, cansada de guerras. Sin embargo, su legado era imposible de borrar. Luis XIV redefinió la monarquía absoluta. Creó un modelo de Estado centralizado que inspiraría y advertiría a generaciones futuras. Su visión del poder influyó tanto en reyes como en revolucionarios, porque, irónicamente, el absolutismo que él perfeccionó sembró las semillas de su destrucción. Décadas después, la Revolución Francesa derribaría el sistema que él había llevado a su máxima expresión. Luis XIV no fue solo un rey, fue una era, un símbolo de gloria, control, ambición y contradicción. Y mientras Versalles sigue en pie, reflejando el sol sobre sus espejos, la historia continúa recordándonos una verdad esencial. El poder absoluto puede construir imperios, pero nunca puede escapar del juicio del tiempo.